שישמע עם כל זה אחר אלוהי בכל יום שיבוא אני מאמין באמונו שלמו בביאת המשיח אני מאמין ואף על פי שישמע עם כל זה אחר אלוהי בכל יום שיבוא אני מאמין באמונו שלמו בביאת המשיח אני מאמין ואף על פי שישמע עם כל זה אחר אלוהי בכל יום שיבוא אני מאמין באמונו שלמו ואף על פי שישמע עם כל זה אחר אלוהי בכל יום שיבוא אני מאמין באמונו שלמו בביאת המשיח אני מאמין ואף על פי שישמע עם כל זה אחר אלוהי בכל יום שיבוא אני מאמין באמונו שלמו בביאת המשיח אני מאמין ואף על פי שישמע עם כל זה אחר אלוהי בכל יום שיבוא ואף על פי שישמע עם כל זה אחר אלוהי ואף על פי שישמע עם כל זה אחר אלוהי בכל יום שיבוא אני מאמין אני מאמין אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח אני מאמין ואף על פי שישמע עם כל זה אחר אלוהי בכל יום שיבוא אני מאמין באמונו שלמו בביאת המשיח אני מאמין ואף על פי שישמע עם כל זה אחר אלוהי בכל יום שיבוא אני מאמין. Tocar un tema muy polémico y muy complicado a raíz de lo que se conmemora en esas fechas. Sabemos que el tema de la Shoah es un tema delicado, es un tema sensible en el que uno no puede darse el lujo de decir cosas que vayan a ser malinterpretadas, menos podríamos tomarnos el papel
de jueces para decir si Dios hizo bien o hizo mal. Haz de Shalom, no somos quien para decirle a Dios lo que tiene o lo que no tiene que hacer. Tampoco para juzgar a la generación que vivió eso y decir, lo vivieron por castigo divino. No somos quienes para decir, lo alenu, que Dios los castigó porque merecían. Son cosas que no tenemos la capacidad, ni la facultad, ni el derecho de pronunciar. Pero sí tenemos la obligación de recordar para sacar conclusiones que nos sirvan en la actualidad. La obligación de investigar los sucesos del pasado está escrita en la Torá. Cuando dice, Sheal abija beyagedja zekeneja beyom rulaj. Cuéntales. La Torá te dice, pregunta para que te cuenten. Sheal abija, pregúntale a tu papá para que te diga, a tus abuelos para que te cuenten. Hay una obligación de recordar el pasado para poder aprender de él y ser mejores en el futuro. Exactamente. Pues vamos a tratar de arrojar un poquito de luz, digo poquito por el tiempo que tenemos y también para sacar algo de provecho. Si nos vamos demasiado, puede ser que no abarquemos absolutamente nada. ¿Cuál es el sentido de la Shoah? Hoy me llegó una pregunta al WhatsApp de mi esposa, que me habló y me dijo, me están preguntando en el WhatsApp que te pregunte a ti. Ella me habló por teléfono porque yo no tengo WhatsApp. La pregunta era de alguien que me puso, estamos saliendo del campo de exterminio de Birknau. Y la pregunta obligada es, ¿dónde estaba Dios? Esa era la pregunta que me hicieron llegar hace unos cuantos minutos, ni siquiera hace mucho. Y le puse a mi esposa, le dije, contéstale así. ¿Por qué Dios lo hizo? No podemos saber. Pero si Dios estaba ahí o no, sí podemos saber. Porque si no hubiera estado, no podría haber pasado algo así. Lo que pasó en la Shoah fue en contra de la lógica humana, en contra de los valores de todas las naciones que estaban ahí involucradas, en contra de la moral, en contra de todo. Lo que pasó en ese lugar fue sobrenatural y fue algo que no podría haber pasado en estas épocas, de no haber sido porque intervino la mano de Dios. ¿Sí me expliqué? Vuelvo a explicarme. Exactamente. Es como un milagro a la inversa. No pudo haberse dado algo así sin que hubiera intervenido la autoridad divina. Lo voy a explicar. No. No estamos diciendo si Dios al hacerlo falló o no. Escucha. Y cuando tú dices imperfección, significa que hizo algo equivocado. Eso ya sería ponernos en el papel de jueces, que dije al principio, que no somos nadie para juzgar a Dios. Ahora, lo que sí tenemos que decir a fuerza es que no sucedió algo normal. El holocausto no fue normal. Lo que pasó ahí no fue normal. Las leyes que se hicieron ahí no eran normales. Las naciones que se involucraron no eran caníbales. No eran gente que estaba aislada, que se comían unos a otros y danzaban alrededor de la fogata y pedían al Dios de la lluvia. No. Estás hablando de la nación más culta y civilizada de la época. Que hayan llegado a cometer este tipo de atrocidades no es normal. ¿Eso estamos de acuerdo? No es normal. Que llegaran a meter a gente a cámaras de gas y por miles y miles al día y que todo el mundo durante 6 años, que fueron los fuertes, nadie los frenara. No es normal. Lo que pasó ahí es anormal para todos los ojos que quieran ver esa historia. No puede ser. Es algo impresionantemente absurdo, ilógico, antinatural. Entonces tenemos que llegar a la conclusión de que al ser algo sobrenatural
tiene que haber intervención divina. No estamos diciendo por qué Dios quiso que pasara, pero a la fuerza tenemos que llegar a la conclusión de que Dios quiso que pasara. Número uno, tomando en cuenta como creyentes de que no puede pasar nada en este mundo si no lo autoriza el Creador. Y número dos, te das cuenta de lo que pasó, que no pudo haber pasado. No tiene lógica. Fue como dice Isaac, un milagro a la inversa. Y eso también está escrito en la Torá. La Torá dice claramente en los versículos cuando habla Barminan de las maldiciones y las cosas negativas, dice Ejad Yirdof, Ejad Elef, Ushnaim Yanisu Rebabá. Vas a ver que de repente uno puede dominar a 1000. ¿Cómo pasaba? Ustedes han visto fotografías de la gente bajando de los trenes en Auschwitz, por ejemplo, que son las más famosas, ahí en la rampa, en la plataforma. ¿Cuántas personas ven? Millones. Muchísimas, miles y miles y miles y miles de personas. Y pocos guardias, porque no había manera de poner tantos guardias. Entonces tú dices, bueno, si los agarran a patadas, sin armas, van a morir los primeros 4 de la fila, pero luego los de atrás van a llegar a los guardias y los matan, sabiendo a dónde iban ya en esas alturas. No estamos hablando al inicio que los engañaban. Hubo mucha gente que ya a esas alturas ya sabía qué les iba a pasar y marchaban hacia las cámaras de gas con total orden. Les decían, ya aquí, y sabían, vivían en los campos. No todos se fueron el primer día después del vagón sin saber qué iba a pasar y pensaban que iban a bañarse. Hubo muchos que ya estaban ahí adentro y aún así fueron hacia la tragedia. ¿Cómo puede ser? La Torah te dice que va a pasar. Te dice, 1 va a perseguir a 1000, 2 a 10,000. Y fue algo real. Entonces te das cuenta que la Torah ya lo tenía documentado. Y ya había una advertencia de lo que iba a pasar. Entonces decir que Dios no estaba cuando Dios mismo dijo que iba a pasar exactamente eso, no es algo coherente para mencionar. Lo que sí volvemos a repetir, sí, ¿En dónde? como una consecuencia de cosas que no pasaron. ¿quién dice eso? En la Torah está escrito que si abandonaban los caminos de Hashem, Sí, Hashem les iba a mandar este tipo de maldiciones. ok, Pero ayer usted dijo, Jajamín grandes, Claro. no abandonaron el camino de Dios. no, El Birkat Hamazon dice, no vas a ver un tzadik mendigando en la calle. Claro. Y se comían a sus hijos. así es. Vamos en la página -1, porque no he leído esta tampoco. Vamos a abarcar, es un tema delicado, fuerte, pero tenemos la obligación de hablarlo. No podemos dejar las dudas aquí. Tú haces bien, tienes la obligación de gritar por el dolor de tu pueblo, pero al mismo tiempo tienes la obligación de investigar las fuentes de Dios para comprender un poco la historia. Es bueno gritar, es bueno decir, ¿qué onda? ¿Cómo puede ser? El dolor ajeno te tiene que doler, y aquí no es ajeno, porque era Am Israel. El problema es que la gran mayoría de gente que se asimila hoy en día trae alguna consecuencia de eso. Sí, Porque destruyó toda la fe. claro, pero vas a ver ahorita en las fuentes, Zat Hashem, lo que abarquemos, que esto no es nuevo. Dice la Gemara en Masejet Sanedrín, dijo Rabbi Yohanan, si ves una generación sobre la cual abundan los sufrimientos, espéralo, está por llegar. ¿Quién está por llegar? El Mashiach. La Gemara nos está diciendo, en nombre de Rabbi Yohanan, que una de las señales para que sepas que el mundo ya está llegando a su objetivo final es el sufrimiento que se va intensificando de una manera muy fuerte. Si nos preguntaran si la Shoah fue ya esa generación y que ya pasó y que no llegó el Mashiach, el Hazon Ish dijo en un libro que se llama Maaseh Ish, en el tomo 1,
y en un libro que se llama Pe'er Ador, en el tomo 3. Ahí le preguntaron si la Shoah fueron los dolores del Mashiach. Y él contestó con esas palabras: nosotros sabemos que hay que pasar varias estaciones en este duro exilio antes de llegar a la salvación completa. Pero no sabemos cuántas estaciones son. No sabemos cuántas son y cuántas faltan. Por lo tanto, obviamente la Shoah fue algo que acercó más la salvación. Pero si nos preguntan si ya no hay más y si fue lo último, no podemos responder porque no conocemos la respuesta. Esto lo dijo el Hazon Ish. No podemos decir ya acabamos, ya llegamos. ¿Cómo vamos a decir eso careciendo de la información? Esta no es una pregunta de alajá, no es una pregunta que la vas a encontrar en el Shulchan Aruch. Es una pregunta sobre lo que Dios tiene planeado. No sabemos si Dios tiene planeado que vamos a estar vivos en 5 minutos. ¿Cómo vamos a saber cuáles son los planes de Dios para todos los años venideros, para toda la nación judía? Entonces, que nos quede claro que no venimos nosotros a dictaminar, a profetizar, a vaticinar ciertas cosas. La Gemara en Masejet Baba Kama habla de tu pregunta. La pregunta que formuló Salim hace unos momentos fue: vamos a suponer que la Torá realmente, al decirte todas las tragedias, estaba hablando de la época del Holocausto. Si lo vamos a tomar todo lo que dice ahí. Dice Salim, ahí dice que el castigo va a llegar por haber faltado a las órdenes de Dios, abandonar la Torá, buscar otro tipo de ideologías. Eso quizá es cierto para cierta parte de las víctimas, pero hubo muchos otros que eran muy buenos, eran tzadikim, con toda la pureza, con todo el compromiso con Dios. Mucha gente no abandonó a Dios. Nos llega la Gemara de Masejet Baba Kama en la página 60 y dice: Tane Rabbi Yosef, estudió Rabbi Yosef. Mai Dichtiv, hay un versículo donde la Torá en Sefer Shemot nos dice, en nombre de Dios: Beatem lo tetzeu ish mi petach beto al boker. Dice Dios: van a morir los egipcios en la plaga contra los primogénitos. Yo les advierto a ustedes judíos, nadie se atreva a salir de la puerta de su casa durante esa noche. Nadie puede poner un pie afuera de la casa hasta la mañana. Ya en la mañana puede salir. ¿Qué es lo inentendible de esto? Que dice el versículo en la Torá. Lo terrible o lo inentendible para nosotros es: espérame, ¿por qué no podría yo salir? Vamos a decir que yo salgo a la calle en esa noche a las 3 de la mañana. Dios sabe que yo no soy egipcio, no soy primogénito, no merezco ese castigo. El castigo no es para mí, es para mis enemigos. El castigo es para mis enemigos. Y lo probó Dios antes. Exacto, entonces, ¿qué onda con este versículo? ¿Estás de acuerdo que el versículo no se entiende? Llega Rabbi Yosef y dice: ¿a qué se refiere esto? Yo te voy a decir. Kevan shenitan reshut la mashchit, cuando ya se dio la autorización al destructor, en no mabjin ben tzadikim la reishaim, ya no diferencia entre buenos y malos. Hay situaciones en las que ya no importando el nivel espiritual o las acciones de cada uno, todos parejos. Velod, y no solo eso, el Hashematchil minatzadikim tejilá. El castigo empieza con los buenos. Y ustedes, si han leído la historia, saben que cuando los nazis llegaban, al primero que buscaban, al rabino de la ciudad. Al primero que buscaban era al jajam. La Gemara te lo está gritando hace 2000 años, interpretando un versículo de la Torá misma. Entonces, no podemos nosotros llegar a decir: no es Dios, no está, sí está. Y te lo dijo una y otra vez, negro sobre blanco. Había que leer las fuentes.
para saberlo. Una profesora, historiadora de la Shoah, Lucy Davidovich, dijo: preguntar dónde estaba Dios en la Shoah es la pregunta más absurda que he escuchado. Porque la pregunta seria tendría que ser: ¿dónde quedó la humanidad en la Shoah? Ellos vieron a Dios ahí, y los judíos lo vieron más, porque vieron cómo Dios los perseguía de manera directa. Vieron que Dios estaba ahí, pero en su contra. No estaba ahí para salvarlos como en otras ocasiones. ¿Quién va a querer seguir siendo Yehudí? Espérate. ¿Pero estamos entendiendo o no? Sí. Llega la Gemara en Masejet Yomá, página 69. Vino Moshe Rabbenu, alabó a Dios y dijo a él, a Gadol, a Gibor, Beanorá: Dios, tú eres grande, eres fuerte, eres temible. Vino Irmía Naví, que habló sobre la destrucción del Bet Hamikdash. Él estuvo ahí vivo y dijo: los Goim están bailando ahí en la casa de Dios, hacen lo que quieren. ¿Dónde está lo temible? Yo no veo que le tengan miedo a Dios. Moshe Rabbenu dijo que Dios daba miedo. Yo veo que no les da miedo. Lo amar norá. Irmiyahu Naví quitó el temible. Él no decía temible. Sí, Dios es grande, sí es fuerte, pero no. Temible lo quitó Irmiyahu Naví. Vino Daniel, el profeta, y dijo: los Yehudim están dominados bajo el yugo de los Goim. Somos los hijos de Hashem. ¿Dónde está su fuerza? ¿Por qué no nos salva? ¿Qué? ¿Los romanos son más fuertes? ¿Los persas? ¿Los griegos? Lo amar Gibor. Dice Daniel: yo no digo fuerte. Yo no veo la fuerza de Dios. Llegaron Anshe Knesset Agedolá, los grandes Jajamín de la gran asamblea, guiados por Ezra Sofer, y dijeron: Aderaba, al revés, Zoí Geburato. Esta es la fuerza de Dios, que se contiene y no aniquila a los malvados de inmediato. Como dice la Mishnah en Masejet Avot, ¿quién es el fuerte? El que controla sus reacciones. Dios ve malvados, ve acciones negativas. ¿Y qué hace? Se controla. Se aguanta. Esa es la señal de su fuerza, que se aguanta aún con los malvados. Noraotaz, ¿dónde está lo temible? Dijeron estos jajamín. Cuando ves la supervivencia del pueblo de Israel a pesar de todo, te das cuenta de esa faceta de Dios. Sí hay épocas duras, fuertes, trágicas, dolorosas, pero al final de cuentas nosotros seguimos vivos en contra de todos los pronósticos. ¿No es eso algo de Dios? Llega la Mishnah en Masejet Avot, en el capítulo 4, inciso 19. Dice Rabbi Yanai: en Beyadenu, no está en nuestro poder entender Lo mishalvata reshaim, la tranquilidad de la que gozan los malvados. Veaf lo meyisurea tzadikim, tampoco entender el sufrimiento de los justos. ¿Quién dice esto? Rabbi Yanai, la Mishnah en Masejet Avot te está diciendo: no logramos entender por qué los justos están sufriendo y el malvado está tranquilo. Eso, Moshe Rabbeinu, ¿Cómo puede ser? Nadie lo ha entendido en ninguna de las épocas. la pregunta universal. Uno de los sobrevivientes, premio Nobel, Yehudí, Elie Wiesel, Sí. él escribió varios libros sobre la Shoah. Sí. Escribió un libro de su experiencia ahí, que se llama La Noche. Entonces ahí él empieza a contar su experiencia como miembro de una familia ortodoxa, religiosa, que quería él ser jajam. Y él dice las siguientes palabras, quiero que escuchen
con mucha atención lo que él expresa. Un día le pedí a mi padre que me buscara un maestro que pudiera orientarme en el estudio de la Kabbalah. ¿Cuál Kabbalah? ¿La de hoy? No, la Kabbalah de la buena. Él estudiaba Gemara, estudiaba todo y quería superarse al nivel de la Kabbalah. Su padre siempre le contestaba: en nuestra ciudad no hay cabalistas. Dice Eli: mi padre quería desterrar esta idea de mi espíritu y por eso me contestaba así, pero fue en vano. Yo mismo me encontré un maestro de Kabbalah que se llamaba Moshe Shames. Me había estado observando un día cuando yo rezaba a la hora del crepúsculo y me dijo: ¿por qué lloras? Él me conocía desde hace un tiempo y le dije: no lo sé. Él rezaba, lloraba. Esa pregunta nunca había surgido en mi espíritu. Lloraba porque algo en mí experimentaba la necesidad de llorar al momento de rezar. Y nada más. Entonces, la segunda pregunta que le hizo este jajam, ¿cuál fue? ¿Y por qué rezas? Tú lloras porque rezas. ¿Y por qué rezas? ¿Por qué rezaba? Extraña pregunta. ¿Por qué vivía? ¿Por qué respiraba? Para él rezar era como vivir, como existir. No lo sé, contesté, más turbado e incómodo. No lo sé. Desde ese día lo vi a menudo. Él me explicaba con mucha insistencia que cada pregunta posee una fuerza que la respuesta no contiene ya. ¿Qué quiere decir? Este jajam, Mekubal, le explicó que en ocasiones las preguntas tienen más fuerza que las respuestas que se les da. No siempre la respuesta le da un knockout a la pregunta. A veces hay una pregunta monumental y la respuesta, pues como que no llena el vacío que había generado la interrogante. Él decía lo siguiente, escuchen las palabras: el hombre se eleva hacia Dios por las preguntas que le formula. Tú te conectas con Dios cuando le haces preguntas, cuando quieres entenderlo. Este es el verdadero diálogo. El hombre interroga y Dios responde, pero no se comprenden sus respuestas. No es posible comprenderlas porque ellas vienen del fondo del alma y permanecen ahí hasta la muerte. Las verdaderas respuestas, Eliezer, como le decían a él en su ciudad, solo las encontrarás en ti mismo. ¿Qué le contestó? ¿Qué le contestó? No tenemos la capacidad. Eli dice, le pregunta al maestro: ¿y por qué usted reza? Tú le haces preguntas a Dios. ¿Y qué respuesta te da Dios? Unas que no comprendes. Entonces, ¿para qué rezas? Él le contestó: le pido a Dios que me dé fuerza para poder hacerle verdaderas preguntas. Las preguntas son válidas, tienen que existir. La Gemara dice millones de veces: y vaya Leú, tuvieron una duda, Urminu, Tiku, Bae. Diferentes tipos de expresiones para las preguntas, pero hay que hacer las preguntas correctas. La pregunta: ¿dónde estaba Dios en el holocausto? ¿Es una buena pregunta? Sí, es una excelente pregunta, pero tras preguntarla hay que ir a buscar las respuestas. La persona que solamente avienta la pregunta y se va es como el Rasha de la noche de Pesach. Rasha Mahu Omer, ¿qué dice el malvado? ¿Qué es eso? Ma'abodazo, la gem. ¿Qué es este trabajo para ustedes? La gem velolo. Él dijo ustedes, no dijo a él también. Ulfisho, Tzietatfomina, Kelal, Kafar Baikar. Por cuanto que él está renegando de la Torah, renegó de todo. Aquel Chinam, rompe los dientes, Bemorlo. ¿Y qué le vas a decir? Por eso a mí Dios me sacó de Egipto. Li, Velolo, a mí, no a él. Y lo hayasham, lo hayanigal. Si él hubiera estado ahí, no lo hubieran salvado. ¿Cómo tendría que estar escrito en la Gadá? Li, Veló, Lejar. Le estamos contestando al malvado, ¿no?
Pues, ¿qué le tenemos que decir? Dios a mí me sacó y no a ti. Si tú estuvieras ahí, no te hubieran sacado. ¿Y cómo dice la Gadá? A mí, no a él. Si él hubiera estado, no lo hubieran sacado. ¿Por qué no le hablas en primera persona? Dile la respuesta. ¿Por qué? Por eso es Rasha. Lo que lo hizo Rasha no fue la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta del Jajam? Ma ha'edot be'achukim be'amishpatim asher tzivah Hashem Elokeinu etchem. ¿Qué está preguntando el hijo Jajam? ¿Qué es esto de ustedes? Él también dijo ustedes. Igual que el malvado. ¿Por qué lo hicimos pomada al malvado? El malvado terminamos hablando de él, no con él, porque solamente aventó la pregunta y se fue. El Jajam hizo la pregunta, pero se quedó a escuchar. Las preguntas son válidas mientras abarques todo lo que abarca una pregunta. La pregunta no acaba con la interrogante. ¿Cuándo cierras el ciclo de una pregunta? Cuando encuentras una respuesta satisfactoria. Quizá no que te llene al 100% el alma y la comprensión que tú alcanzas a tener de las cosas, pero mínimo que te dé una guía y que sepas que no está Dios jugando a los dados. Mañana seguimos, señores.